Dios, lectores y no lectores, me parece que estamos ya en vivo y si no me equivoco, están ustedes viéndome junto a la escritora Barbarella de Acevedo y la escritora Liana Pacheco. Así es, tenemos ya 15 segundos transmitiendo en vivo desde la plataforma del colectivo Cuenteros desde la ciudad de Oaxaca, en México. Tengo el honor de presentarle a los lectores y no lectores a Barbarella de Acevedo desde La Habana, ¿no es cierto, Barbarella? Sí, desde La Habana. Y también tengo el gusto de presentar a nuestra escritora oaxacayorquina, como lo dije, o oaxacaliforniana, como quieran decirle. Liana Pacheco, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Muy bien, gracias. Acá andamos. Pues estamos en esta primera entrevista internacional del colectivo, extendiendo las redes y las fronteras de nuestros esfuerzos por llevar literatura a los rincones en donde haya lectores y no lectores. Barbarella, fuiste la segunda elegida en esta convocatoria abierta del colectivo. Platícanos, quiero que nos cuentes quién eres tú, dónde vives, quién eres tú, preséntate para los lectores y no lectores que no saben nada de los escritores cubanos contemporáneos, cubanas, escritoras cubanas contemporáneas. Bueno, buenas a todos, allá en México y donde quiera que lo estén viendo la transmisión. En primer lugar, muchas gracias al colectivo Los Cuenteros por la oportunidad de poder publicar un cuento con ustedes. Soy Barbarella de Acevedo, como me presentaba Eduardo Ismael. Soy escritora, además soy profesora en una universidad de artes y bueno, escribir es mi afición, mi pasión, todo. Y nada, estoy aquí compartiendo con ustedes el cuento que ya salió con los cuenteros y además esta entrevista. Sí, el cuento apareció el lunes y el martes en el periódico Noticias en su versión impresa y el cuento apareció en la plataforma de Medium de los cuenteros. El sitio de internet del periódico Noticias está teniendo contratiempos que no conocemos al día de hoy, por lo tanto no están apareciendo nuestros cuentos de momento en su plataforma. Esperemos que esto se resuelva. Sin embargo, a pesar de este hecho, los lectores ya pueden disfrutar en el enlace, perdón, de aquí abajo de el cuento de nuestra escritora de la semana, Barbarella de Acevedo, cubana, eh, que en esta charla que tendremos, en esta pequeña entrevista que haremos tanto Lili como yo, nos va a platicar tanto de su cuento como nos hará una breve lectura, si es que ella lo desea, de un fragmento que le parezca más atractivo o más favorito de su texto. Lili, ¿algo que quieras preguntarle para entrar en materia a nuestra escritora invitada? También me gustaría conocer de su obra. Gracias. Creo que es un problema de iluminación. Pues mira, es un gusto escribir tantos textos de gente muy talentosa y sobre todo mujeres, que yo siempre recalco la importancia que la literatura femenina y sobre todo latinoamericana, en tu caso que estás hasta allá en Cuba, nos emociona muchísimo recibirlo, con gusto leerlo y sobre todo compartirlo con todos los lectores de nuestra ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca. El periódico tiene cobertura en el estado y la difusión que le damos en redes. Pues mi duda igual sería, me gustaría escucharte, qué libros te inspiran, qué fue lo que te motivó a escribir esta historia principalmente, que te inspiraste. Bueno, para esta historia me inspiro en específico en mi nombre. Mi nombre es Barbarella y es el nombre también de una película de ciencia ficción de Roger Vaughan de los años 70 que protagoniza Jane Fonda. Y entonces siempre ha habido un juego, o sea, pertenezco a varios talleres literarios de fantasía y de ciencia ficción y siempre a todo el mundo le llamaba un poco la atención
que yo me llamara Barbarella y me decían, pero de verdad te llamas Barbarella, oh, qué casualidad, y escribe ciencia ficción y fantasía. Y entonces, inspirándome un poco en esa autorreferencialidad, fue que asumí esta historia donde juego conmigo como personaje y también con Barbarella como protagonista de la película y también de la historieta, porque hay una historieta que se llama así también. Y ese es como el referente más importante que tengo. Claro, es completamente clara la referencia con esta obra, una obra francesa, si no recuerdo, en su inicio el cómic es francés, un cómic que nace también en el contexto de la revolución cultural y política de los 60s. La película es del 68 y es considerada para ciertos especialistas el primer filme, digamos, de ciencia ficción erótica, por decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? Pero a mí yo tengo varias preguntas respecto al texto, Barbarella, si me permites. El texto está situado en un edificio muy hermoso de La Habana Vieja. No sé si ese es el edificio al que haces alusión, un edificio construido a principios del siglo XX, tal vez en 1908, por ahí, que es la Lonja de Comercio. Sí. Platícanos un poco de ese edificio. ¿Sigue funcionando? Ahora, ¿qué pasa en ese edificio? La Lonja del Comercio viene a ser una institución que alberga distintos espacios, da lugar a que se desempeñen ahí varias oficinas en el presente. Ha sido restaurado, es muy bonito el lugar, la forma en que ha quedado en el día de hoy. Por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores de España, la SGAE, radica en ese lugar. Y entonces se me ocurrió también porque, por ejemplo, en fin de año se han hecho programas de televisión y se ha dicho de hacer programas de televisión y de despedir años en la azotea de la Lonja del Comercio. Y entonces... Porque ahí radica también... Ajá. Sí, dime, te escuchamos. Ahí radica también un canal de televisión cubana, que es el Canal Habana. Entonces, también por eso. Es decir, sigue siendo un edificio activo, con vida. Sí, es un edificio muy activo actualmente. Y en ese edificio es donde, digamos, se desarrolla la gran parte del cuento. Lo que sucede en ese edificio es una suerte de reunión generacional de unos alumnos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Del bachillerato o preuniversitario, que es como se le dice en Cuba, Raúl Cepero Bonilla. Pero hay un nombre que utilizan, no dice prebachillerato, no dice un nombre específico. ¿Nos puedes recordar ese nombre? El Cepero. El Cepero, exactamente. ¿Así se le dice comúnmente? Es que ese es el nombre que tiene ese preuniversitario, Raúl Cepero Bonilla. Ah, mira. Y coloquialmente todos lo conocemos así como el Cepero. Lili, te tenemos de vuelta. ¿Nos escuchaste? ¿Sí nos estabas escuchando? Sí, los escucho. Les estabas comentando del edificio. Y desde que edad empezaste ahora sí con tus primeros, siempre nos inspiraron en la adolescencia, el primer amor. Más o menos, ¿qué edad tenías cuando de verdad empezó a motivarte? Dejaste un día escribir y dejaste la completa de letras. No me llega bien la señal, pero bueno, de todas formas creo que lo que entiendo es que me estás preguntando a qué edad comencé a escribir o algo así. Sí, exacto. ¿A qué edad comenzaste tus inicios con la escritura? Bueno, la escritura ha sido una afición de años en mi vida, que ha estado ahí, pero que a veces le tenía como un poco de miedo a enfrentar. Y realmente, a partir de 2018,
ingreso al Centro de Creación Literaria, de Formación Literaria, Nelio Jorge Cardoso, que viene a ser como una escuela que tenemos acá, es que empiezo a escribir con un poco de más seguridad y viene toda esta producción de nuevos cuentos que estoy presentando ahora y socializando ahora. ¿Esta escuela está en La Habana, Barbarella? Sí, queda en La Habana. El fundador es uno de nuestros escritores más queridos y padre prácticamente de muchas generaciones de escritores cubanos, que es Eduardo Eras León, y le tenemos como gran devoción entre todos los escritores por haber fundado este centro, donde muchos hemos tenido la oportunidad de estudiar año tras año. Es un curso que dura un año, y en él tenemos 3 profesores, pero también, además de las clases, practicamos la experiencia de taller. Al final de cada clase se leen cuentos y se debaten entre los alumnos. Y eso ayuda mucho al crecimiento de cada uno. Oye, Barbarella, ¿y la ficción, es decir, todos estos cuentos o esta literatura de ficción que se está produciendo, en dónde se verte, es decir, en dónde se publica? Dentro de La Habana hay medios, hay revistas, periódicos, editoriales que estén interesadas en estar publicando estos textos. Si bien tú vives en la capital, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo es la situación, el movimiento literario? Bueno, la situación del movimiento literario es que existimos muchos escritores, pero a veces los medios no alcanzan, sobre todo porque nuestras editoriales en los últimos años sufren una crisis de papel, que entonces a veces si presentas un libro en la editorial, pero tarda años en salir y entonces ya como que se va haciendo viejo en la imprenta. También está el sistema de concursos que ayuda mucho a la gente joven, porque es una forma de llegar y acceder justamente al sistema editorial cubano, presentando una obra y que al ser valorada por un jurado puede o no resultar ganadora, y entonces parte del premio suele ser la publicación. Así publica mucha gente joven hoy día. También tenemos los medios digitales. A veces incluso tenemos que buscar opciones más allá, fuera de Cuba, como esta opción y oportunidad que me han dado ustedes de publicar con el colectivo Los Cuenteros, u otras editoriales. Por ejemplo, en este momento tenemos una antología de cuentos inspirados en los medios audiovisuales que salió por la editorial Primigenio, se llama Alta Definición, y la estamos vendiendo en Amazon. Ha sido una oportunidad que nos ha dado Eduardo René Casanova, el editor de Primigenio. O sea, tenemos que buscar todo el tiempo alternativas para poder publicar y que compartir nuestra obra con los lectores, que es al final lo que más nos interesa, ¿no? Con los lectores y no lectores también, ¿eh? Porque uno puede iniciarse a la lectura justo con uno de sus cuentos. Barbarella, me habías comentado que tú tienes ya cierta historia con México, que también ya habías estado presente en otra antología, en otro concurso. Coméntanos, ahora que nos cuentas un poco esto de ampliar las fronteras, de buscar las opciones como autores cubanos, platícanos de este inicio. Bueno, aquí muchos de los jóvenes estamos buscando todo el tiempo concursos, no solamente en Cuba, sino en el mundo, por esa posibilidad de insertarnos cuando no tenemos todavía un nombre reconocido y de darnos a conocer. Y en sentido figurado, una publicación de México, ese fue como el primer premio de esta nueva etapa mía que gané, y me dieron la oportunidad de publicar justamente en la revista En Sentido Figurado uno de mis cuentos que se llama Estudio de Caso. Después también el gobierno del estado de Coahuila obtuvo el 7º premio del concurso Naturaleza y Sociedad, también de cuentos. Entonces he tenido como varias experiencias con México muy gratas para mí. Coahuila, Coahuila, que es muy muy lejos de Cuba. Todavía Oaxaca todavía es un poquito más cerca, pero Coahuila, vaya que estás ampliando las latitudes de tu pluma. Coahuila, un estado casi desértico comparado a la isla paradisiaca donde habitas. Lili, algo que quieras preguntarle a Barbarella, también a los lectores y no lectores que están viendo esta transmisión, les pido que hagan las preguntas si tienen alguna duda. Tenemos la virtud y
ventaja en este momento de poder platicar directamente con una escritora cubana activa que nos está contando de su experiencia como creadora de contenido, como creadora literaria en la isla. Dinos, Lili, algo que quieras preguntarle a nuestra autora de la semana. Y Barbarella, y después del curso que toman de creación literaria, ¿ustedes se reúnen, tienen algún taller de los escritores que ustedes mismos vayan aprendiendo, le dan continuidad al taller que toman? Nos reunimos, bueno, habitualmente ahora no, porque estamos con esto de la pandemia que también nos tiene detenidos acá en Cuba, igual que en el resto del mundo. Nos reunimos en un taller literario que se llama Espacio Abierto, que ya tiene 15 años de fundado, y que coordinan personas como Carlos Duarte, Abel Guelmes, también escritores, y que nos da un espacio para discutir semanalmente o quincenalmente, que eran nuestras frecuencias, cuentos que llevamos a ese espacio. Es un espacio abierto, se discuten poemas, cuentos, fragmentos de novela, y en la dinámica del taller también nos da muchos resultados, porque podemos revisar ideas, podemos volver a esos cuentos, y nos ayuda muchísimo como escritores. También no quiero dejar de mencionar al grupo literario Generación Ariete, que es como se le está llamando a una nueva generación de escritores que viene despuntando en Cuba, que también nos reunimos en los talleres en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNIAC, bajo el mando del profesor Raúl Aguiar, y también tiene como la misma dinámica, lo único que ya ahí no solo debatimos cuentos de ciencia ficción y fantasía, sino de todo tipo de géneros. Barbarella, mencionaste lo de la crítica, perdón. Continúa, Lili. La crítica, ¿cómo tomas tú, cómo ves todo lo de cuando es la crítica? ¿Cómo la ves tú a favor de la crítica positiva, constructiva, directa, pero constructiva? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo manejas todo eso? Porque a veces como escritores también nos toca opinar de los demás textos, y eso es muy importante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tan importante es para ti la crítica? Para mí la crítica es importante porque es como una oportunidad de crecer. Bueno, es el primer espacio donde socializamos los cuentos. Es un espacio relativamente ameno donde todos nos conocemos, donde todos tenemos una cierta amistad, pero de todas formas eso no impide que seamos incluso duros en las críticas que nos hacemos unos a otros, pero siempre con la cosa de ayudarnos a construir mejor las historias, a que funcionen mejor, ya con el entrenamiento no solo de escritores, sino también el entrenamiento de lectores, de ver cosas que funcionan o no en un texto, y entonces desde ese punto de vista incorporamos la crítica a los talleres, y por ejemplo yo sí me la tomo muy bien y siempre veo que es una oportunidad de crecer y de probar ese texto y de ver cómo llega a esa primera audiencia, que es complicado porque los cuentos son para leer y no para ser escuchados muchas veces, ¿no? Y entonces cuando son escuchados hay cosas que se van a veces en el aire y en la lectura oral, pero ayuda muchísimo. Barbarella, hay una cantidad de términos que usas que me emocionan y me encantaría preguntarte. Hablas de la primera socialización del cuento. Eso es algo que me encanta, porque finalmente el texto, cuando sale del autor y empieza a caminar, lo que hace es justamente socializar la experiencia de lectura. Ya me platicarás tú en este momento a qué te refieres cuando dices la socialización, la primera socialización del texto. Me encantaría que ahondaras en ese término. Sí, el problema es que, como sabemos, la carrera de escritores suele ser una carrera muy solitaria. Está uno escribiendo en la computadora, en el tablet, en papel, en el formato que sea que elija, pero está uno solo y uno es su primer lector. A veces se lo da a leer a miembros de la familia, pero realmente en los talleres es el primer momento donde llega a más lectores. Qué sé yo, podemos reunirnos unos 15 o 20 talleristas y ese momento es como muy impactante. Siempre tiene uno como un cierto nerviosismo cuando comienza a leer en esos talleres, porque es la primera vez que otros van a escuchar esa historia y uno quiere saber si realmente funcionó, si las ideas que tenía
tienen una cierta efectividad si se llegan a entender. A eso me refiero con lo de socializar. Es la primera vez que uno lanza ese hijo al mundo, por decirlo de alguna forma. Y ya después, entonces, si viene todo lo de poder publicarlo. Lili, ¿vas a decirle algo a Barbarella? Entonces, el cuento que publicaste de Barbarella, ya igual me imagino tenía así varias reacciones, ya era como otra versión. ¿Tuvo mucha transformación de tu idea original o siempre fue? Porque a mí me gustó muchísimo el que era un guión, el que era el guión de habla una Barbarella, la otra, la otra, la otra, la otra. Entonces eso fue una idea muy interesante. ¿Esa fue tu idea original? Mi idea original con este cuento viene, como decía, de la película, y era un poco como que hacer un chiste con mi nombre, hacer como una broma con esto de mi nombre. De hecho, en el taller, la primera vez que lo leo, me dijeron, este cuento, si tú no lo hacías, te íbamos a pedir que lo escribieras en un par de años o un par de semanas, no sabemos cuándo, pero al final te lo íbamos a pedir. Tenías que escribirlo por todo esto de tu nombre y la película. Sí, centrándonos en el texto, Barbarella, te pediría si nos lees un fragmento de tu cuento, el fragmento que te parezca más relevante o que te guste más, para que los lectores y no lectores de este lado del Atlántico podamos disfrutar de un fragmento de tu texto con tu voz. Eso sería un placer para todos. Ok, acá lo tengo en el tablet. Eso es todo. Hola, ¿me puedes decir si estoy en el planeta Tierra? Pues sí, estamos en la Tierra, en La Habana, en el lobby del edificio de la otrora Lonja del Comercio, para ser más específicas, en una fiesta de graduados del Cepero, aunque no he visto todavía a nadie que conozca, y eso que ya hay bastante gente. ¿El Cepero? Sí, el Pre de la Víbora, promoción del 2003. Recibí una cita vía Facebook. ¿Tú no? Estoy bien nerviosa, emocionada, qué sé yo. ¿Será que van a reunirse varios preuniversitarios? Ah, Facebook. Bueno, mi nombre es Barbarella, como el cómic, la película. Y sí, claro, por supuesto que escribo ciencia ficción, aunque no del todo erótica. ¿Ciencia ficción? Sí, ese género que especula sobre acontecimientos posibles pero irreales e intenta dar respuestas lógicas a cosas no lógicas como naves espaciales, vida en otros planetas. Seguro del cine te puede sonar más Alien, la guerra de las galaxias, o no, y va y simplemente no es tu género. Lo dejamos ahí. Ese es el diálogo inicial de cuando se encuentran los dos personajes. Cuando yo leí el texto, me surgieron muchas interpretaciones y me surgieron muchas dudas, sobre todo porque en el texto hay una suerte de desdoblamiento. Tú eres la protagonista, digamos, o bueno, no tú como autora, sino una mujer que también se llama Barbarella, que coincide con el nombre de la autora, ¿no? Está en una fiesta en el 2017 y se encuentra a un personaje salido de no sé dónde que comienza a replicarle. Pero mis dudas eran, ¿cómo crees que se ha visto un texto en donde un extraterrestre llega a Cuba y suplanta la personalidad con un cubano o con una cubana en este caso, y esta cubana sale de la isla cambiando la personalidad de la persona que está ahí, ¿no? Eso para mí me parece una de los puntos más interesantes del texto. No sé cómo lo ves tú, Barbarella. Sí, coincido contigo. Todo este juego conmigo y con la metaficción de convertirme de alguna forma en un personaje que no soy yo, pero que tiene siempre elementos autobiográficos. Yo estudié en el Cepero, por ejemplo. De hecho, es muy gracioso porque ahora mismo estamos en un grupo de WhatsApp reencontrándonos, la generación de estudiantes del Cepero,
de mi graduación, así que es como una cosa que tiene un poco que ver con este cuento. Entonces está la cosa de encontrarse con esa heroína espacial, que al principio uno no cree que es ella, el personaje, o sea, la primera Barbarella, la que tiene que ver más conmigo, no cree que se trate de una heroína espacial, sino que piensa que es una simple broma, y al final termina siendo suplantada, pero a la vez ella es enviada al espacio. Y bueno, tiene que ver con ese sueño que tenemos todos de ser como héroes espaciales, ¿no? De convertirme en una heroína espacial de alguna forma. Nada, por ahí es que veo el asunto. A mí me parece un ejemplo muy elevado de cómo se puede hacer ciencia ficción sin necesariamente elaborar todo un contexto o un marco referencial tecnológico, avanzado, con naves espaciales, es decir, con el simple encuentro de un doppelganger o del doble o del otro, hay suficiente materia para hacer un cuento de ciencia ficción. Eso es lo que a mí me pareció más fascinante, y también la posibilidad de que cada cubano tenga un doble que le permita salir de la isla. A mí ese mensaje me parece fantástico, fantástico, así, de una irreverencia fantástica. Lili, no sé qué quieras aportarnos tú con el texto. Exacto, muy cierto lo que comentabas. La ciencia ficción sí requiere el crear una ambientación adecuada, es parte de la historia que estás contando, plantearte en ese futuro, y aquí los diálogos de estas dos Barbarelas son las que le dan vida al cuento, y son las que te adentran a ese pequeño universo de ellas, la nave, todo. Entonces sí es muy aplaudible ese punto en tu cuento. Fue de las partes que más me gustaron a mí en lo personal, que intento escribir ciencia ficción, y sí es de las cosas con las que me topo, ¿no? Crear la ambientación, el que todo fluya de manera natural, ¿no? Sin que le digas al lector, este es el mundo 3000 y tanto, ¿no? Sino que se lo hagas ver por medio de la letra, y tus dos Barbarelas lo llevan muy bien. Pues mi pregunta sería, ¿escribes otros géneros, poesía, o sobre qué rumbos van los otros textos que tienes? Bueno, quería decir una cosita. Este texto, Barbarella, forma parte de un cuaderno, o sea, de un libro de cuentos de ciencia ficción. O sea, no está él solo, sino que hay otros cuentos que se llama Vanapul Mission, es el nombre del libro. Justamente con respecto a lo que me decían, del punto de vista que uso para escribir ciencia ficción y construir mundos que tienen que ver con un aspecto más social que tecnológico o que científico, tiene que ver con algo que yo interpretaba como una carencia en un comienzo, que era justamente que yo no tengo una formación científica como muchos otros de mis amigos que sí escriben ciencia ficción y son científicos, y entonces les resulta hasta más cercano el género. Entonces yo me enfrento a la ciencia ficción desde un punto de vista como más personal, y que tiene que ver también con un enfoque como más antropológico, de cómo son los humanos en contacto con especies de otro planeta. O sea, me interesaba un poco andar en eso y jugar también con todo este sentido de lo pulp, pero no lo pulp desde un punto de vista peyorativo, sino todo el encanto que puede tener toda la literatura pulp, y películas como Barbarella o como Flash Gordon, que como yo digo, tienen que ver con una utilería a veces que parece hecha con papel de africana, pero que es como muy linda y que a uno le puede producir un cierto encanto. Y entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, va por ahí. También escribo, como me preguntabas, otros géneros. He probado sobre todo la novela, he probado el minicuento. Poesía no me atrevo a enseñar nada todavía de poesía, pero hay cosas escondidas por ahí. Y sí, la novela y el cuento son los lugares, mis zonas de confort por el momento, ¿no? Es decir, tienes una esencia puramente narrativa, lo tuyo es la narración. A mí me encanta que digas que describas este acercamiento social a la ciencia ficción. Yo no lo vería como una carencia respecto a quien estudia ciencia o tiene bases científicas.
recuerda un poco la tradición argentina de autores argentinos que han, después de los 50, que se han acercado a la literatura de ficción a partir del psicoanálisis, por ejemplo. Ha sido una aproximación completamente diferente a lo que, digamos, los cánones tanto orientales como occidentales de la ciencia ficción tienen como norma. A mí me parece de verdad de un atrevimiento y de una ejemplaridad destacable. También respecto a la forma, es decir, el cuento está basado en su entera posibilidad a partir de diálogos. Y retomo una pregunta de Guillermo Veronesi, acá Kurt William, que nos dice: escribir un cuento compuesto de puros diálogos representa un reto. ¿Cómo contar una historia a través de puros parlamentos? Sabemos que Barbarella está involucrada también en el teatro, pero en el cuento, como no hay escenario visual, ¿cómo lograr un cuento a partir de puros diálogos? Te preguntan, Barbarella. Sí, yo como escritora tengo una cosa que es que me gusta a veces como ponerme retos, ¿no? Y justamente con este cuento, mi reto fue escribir un cuento en diálogos sin acotaciones, o sea, sin ella dijo, o ella caminó, o ella se expresó, o sea, esos puntos que siempre ayudan a veces al lector a ubicarse. Es un reto complicado porque entonces tenía que dar la psicología de estos dos personajes que se llaman para colmo de la misma forma, y que fueran diametralmente diferentes y quedara como claro para el lector de quién era el que estaba hablando. Y también cuando entran otros personajes hacia el final del cuento se vuelve todavía más rara la atmósfera, ¿no? Y más complicada de construir. Entonces esa era mi propuesta, o sea, practicar este reto. Sí, yo vengo del teatro, otro género que también he practicado ha sido la crítica de teatro, porque mi formación primaria en la universidad es crítico teatral, teatróloga. Y entonces siempre el teatro también me ayuda. Algunos de los amigos siempre me dicen que mis diálogos suenan como teatrales, que les funcionan, pero que tienen como la dinámica de gente que se está moviendo en un teatro, que creo que ya eso forma parte de mí. No es algo ni que me propongo, sino que simplemente está como por ahí. Dime, Lili, ¿ibas a decir algo? ¿Has escrito algunas obras de teatro? ¿Has participado también como actriz? ¿O cómo es tu acercamiento al teatro? Eso se me hizo súper interesante. Como en el teatro realmente he sido asistente de dirección, no he participado como actriz, pero sí tengo obras de teatro escritas también guardadas, pero están por ahí. Sobre todo lo que llegué a ejercer más y a practicar en distintos medios de prensa, en sitios web y en revistas, fue la crítica teatral, propiamente dicha. Un género, el teatro, que nos hermana tanto a cubanos como mexicanos. Recordemos que las escenificaciones teatrales fueron esa primer herramienta de evangelización en la conquista, que vaya que nuestros dos países saben sobre esta historia de conquista. Y hablando de conquistas, me parece muy particular que retomes un personaje que pretendía conquistar con el poder de la sexualidad femenina, ¿no es cierto? En la película Barbarella, el poder de esta mujer proviene de su fuerza orgásmica, ¿no? Destruye una máquina con el poder de sus orgasmos. Ella misma está abierta a tener orgasmos, cuando en la Tierra ya en esa época solo se podía tener orgasmos con una píldora, si no me equivoco. ¿Te fue difícil quitar toda esta alusión erótica de tu cuento? Si bien hay un pequeño comentario cuando dices no hago ciencia ficción erótica, parece que a partir de ahí te deslindas de ese erotismo que está en la primera versión de Barbarella. ¿Y cómo fue esa elección? ¿Por qué no decidiste dotar
de este erotismo a tu cuento? Bueno, sí, es cierto que el erotismo es algo de mucha fuerza en la película y en el personaje de Barbarella. Es una de las cosas grandiosas y geniales que tiene la película, la construcción de este personaje desde ese punto de vista. Y sí, es cierto también que yo me desligué también porque creo que estaba jugando con el conocimiento previo de un lector que hubiera visto la película o que tuviera el referente de la película o del cómic. Entonces como que ya esas cosas no me eran necesarias porque justamente al estar ya en la base del iceberg, entonces ya podía yo construir a partir de ahí y desligarme de ese componente erótico. Sin embargo, en los últimos tiempos justamente he dejado un poco de lado la ciencia ficción y he estado escribiendo historias eróticas. Entonces vuelvo a tener como la autorreferencialidad con el personaje de Barbarella. Lili, otra cosa que quieras preguntarle para seguir con la charla? Entonces ahorita igual tienes algo ya enfocado en materia erótica, lo estás trabajando. Es interesante escucharte porque te mueves en diferentes estilos de literatura, ciencia ficción, teatro, erotismo, y te digo, eso es lo importante de contar con una escritora como tú, estando ahí en Cuba y tratando de lanzar ahora sí tus letras. Entonces sí, qué padre escucharte. Lili, ¿me repites la pregunta porque llega un poco mal la señal? O si me la traduce Eduardo Ismael, igual agradezco, discúlpenme. Si tienes algo en puerta respecto a esta literatura erótica que estás escribiendo, Lili es una autora que suele abordar los temas eróticos y es muy peculiar que tengan en este sentido un tema parecido o que estén trabajando las dos. Pues me encanta entonces doblemente conocer a Lili y me intereso desde ya por tu literatura también. Yo, como decía, me encanta ponerme retos y el erotismo era algo a lo que le tenía cierto temor, sobre todo porque a veces, no sé si a Lili le pasa igual, uno siente que el erotismo es un género como de los hombres, que lo tienen como dominado de alguna forma y que la perspectiva desde la que siempre se aborda es una perspectiva hasta medio masculina, ¿no? Y entonces, justamente por eso, me daba como un poco de pudor y me daba como un poco de temor enfrentarme. A veces escribía cosas con intenciones eróticas, llegaba a un taller y me decían, eso no es erótico para nada. Entonces, este año ya me propuse de lleno hacer un cuaderno y tiene alrededor de 9 cuentos, donde creo que he logrado acercarme un poco más al erotismo que estaba buscando, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de plantear, Barbarella, dado que el erotismo ha tenido siempre, como muchos otros ángulos literarios y del arte, una mirada preponderantemente masculina. ¿Cómo ha sido esta suerte de revolución del género que se da en el contexto de algunos países? Ya sabes, las marchas feministas, el tema del Me Too, el dar más voz y más espacios a autoras, perdón. ¿Cómo se ha vivido esto en Cuba, Barbarella? ¿Es un tema que ha permeado o realmente pasa desapercibido? A ver, en Cuba creo que en los últimos tiempos realmente hay un interés mayor por el debate de los géneros y también por un enfoque feminista. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos procesos culturales diferentes con respecto a otros lugares del mundo. Yo digo que una de las conquistas o regalos que nos hizo la revolución a las mujeres es darnos todos los derechos. Entonces, al tener los derechos, muchas veces siento que no todas tienen conciencia de que hay cosas por las cuales luchar desde el punto de vista de ser mujer, ¿no? Y a veces creo que nos queda un poco distante entender qué pasa en el resto del mundo con respecto a cuestiones como la del Me Too, porque en Cuba no se dan fenómenos de esta forma. O sea, no digo que no existan, existe de todo y evidentemente
tal vez aquí también exista, pero no con la fuerza que han tenido las denuncias en otros lugares del mundo. Y bueno, el acoso no se vive en la misma medida en todos los lugares, pero creo que sí, que al tener ya ciertos derechos ganados, las mujeres tenemos que replantearnos qué derechos tenemos, qué derechos queremos tener, y cómo acercarnos a estos temas, no solo como algo que nos dieron, sino también desde una postura más a tono con el tiempo actual. Sí, lo dices muy bien, Barbarella. Hay procesos culturales bien, bien distintos entre, digamos, México y Cuba, procesos culturales bien diferentes, procesos sociales bien diferentes, que se ven y se escuchan, por supuesto, de una forma distinta dependiendo de dónde uno se encuentre. Sin embargo, es bien interesante escucharte, dado que estos temas están, digamos, en boga en este lado del charco. Lili, algo que quieras compartirle o platicarle a Barbarella respecto a la literatura escrita por mujeres y todo este movimiento. Tenemos un poco de retraso, parece. No escuchamos a Lili, ¿verdad? No, Lili, te dejé de escuchar. Barbarella, ¿tú me escuchas? No, no la escuchamos. No la escuchamos. Pues mira, en lo que vuelve Lili, yo te quisiera pedir que repitas de nuevo. Jesús Rito nos escribe, nos dice saludos, que nos recomiende autores jóvenes y dónde podemos buscar. Habías dicho esta antología que está en Amazon. ¿Podrías repetir los datos de la antología para que quienes estén interesados en escritores cubanos contemporáneos puedan acceder a ella? Sí, la antología se llama Alta Definición. Es una antología de cuentos inspirados en los medios de comunicación audiovisual, o sea, en radio, cine, televisión, cuentos que versan sobre esos temas, pero con distintos enfoques y con distintos tratamientos de géneros. O sea, hay cuentos de ciencia ficción, cuentos realistas, cuentos de fantasía, y tenemos autores de distintas generaciones confluyendo, desde nombres como Alberto Guerra Naranjo, que son como más famosos, reconocidos, de más tiempo en nuestro país, o el escritor de ciencia ficción Joss, el escritor de ciencia ficción también Eric Mota, y también tenemos una generación más joven de autores que puede que muchos hayan publicado y hayan obtenido premios, y otros que esta es su primera publicación. O sea, estamos concluyendo en esa antología distintas generaciones. La antología está a la venta en Amazon en formato en papel y también en EPUB, y la editorial se llama Editorial Primigenios de Miami. Pues ahí está la respuesta a la pregunta de escritores jóvenes y dónde lo pueden encontrar. Fíjate, hablando de estos temas de escritores, voy a hacerte una pregunta que puede parecer muy obvia y muy ingenua, que es, ¿hay escritores de Estado? Es decir, ¿hay escritores apoyados abiertamente por el Estado y que han hecho o que han crecido en su carrera gracias a este apoyo estatal? Te digo que es un poco ingenua porque bueno, creo existe. Que todos los escritores Exacto. Acá todos los escritores acá creo que crecemos bajo el amparo del Estado. O sea, el Estado es justamente quien nos apoya editorialmente, nos apoya con los medios, nos apoya con las publicaciones, y toda la literatura surge gracias a ese amparo estatal. Aunque siempre busquemos otras opciones porque a la luz de los tiempos que corren no tenemos ciertas oportunidades, como estos problemas con el papel. Pero bueno, más allá de eso, todos crecemos bajo ese amparo. Algunos no, siempre hay excepciones en la regla, pero casi todos siempre empiezan dándose a conocer en Cuba y después es que avanzan y son conocidos en otros lugares. Oye, Barbarella, y ya que dices que hay este gran apoyo, ¿hay temas prohibidos
para los escritores cubanos? ¿Hay temas que si tú tratas, te empiezan a decir, ¿sabes qué? Aléjate, chico, aléjate de aquí. Supongo que siempre hay temas espinosos y que puedan tener como una cierta situación de censura. Yo pienso, por ejemplo, que escribir ciencia ficción siempre es algo un poco peligroso, porque estás imaginando un futuro otro, o estás imaginando una ciudad otra, y que ya desde ese punto de vista podría hasta resultar complicado, pero personalmente no he llegado a sentirme ni censurada, ni mucho menos, porque tampoco soy una autora reconocida en Cuba, sino que soy alguien que está dando sus primeros pasos. Hablando de ese reconocimiento, Varela, ¿cuál sería el recorrido de un autor o una autora cubana para lograr ese reconocimiento? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son las estancias que debes de ocupar o llegar para tener ese reconocimiento? Como te contaba antes, hay premios estatales que son como muy prestigiosos y ya tienen como una tradición dentro del país. Existe una institución que se llama la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa al talento joven de toda la isla en diferentes vertientes, desde músicos, pintores, escritores, y la asociación también crea espacios de debate, de intercambio, y también crea distintos premios regionales, o sea, por provincias. Hay diversos premios, entre los más prestigiosos que recuerdo ahora mismo de la isla, que han catapultado a muchos escritores, está el premio David, que es un premio que da de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y que es un premio de larga tradición en este país, que tenemos como algo muy importante, todos los jóvenes que estamos empezando. Es un premio incluso para los que no han publicado todavía un libro, o sea, es un premio de iniciación, por decirlo de algún modo. También esto de ir publicando poco a poco, de ir atravesando etapas con publicaciones en distintos medios, es uno de los caminos que creo que se puede recorrer. Cuando ya pasen unos años yo te hablaré de cuál fue mi camino y te volveré a comentar. Oye, Barbarella, ¿y este premio Casa de las Américas que presidía, me parece, Fernández Retamar, es un premio que, hablando en todo el mundo hispanohablante, en lo que llaman Iberoamérica, es muy importante, pero es un premio de Cuba para escritores extranjeros, ¿o estoy equivocado? Sí, es un premio internacional que es el premio Casa de las Américas, que se dan distintos géneros, pero también participan cubanos, o sea, lo puede ganar cualquier persona de América que escriba y lo haga bien. Lo haga muy bien o tenga los amigos adecuados también. Lili, por favor, algo que desees preguntarle a Barbarella ahora que estamos entrando a la recta final de esta charla, que se me ha hecho muy corta, la verdad. Muy corta la charla para todo lo que tenemos que preguntarle a Barbarella. A ver si ahora te escuchamos. Estoy recibiendo, parece, un mensaje de Lili, porque no escuchamos a la Lili. Lili, no te estamos escuchando, ¿eh? ¿Tú la escuchas, Barbarella? Yo no la escucho. Escríbenos la pregunta, Lili, escríbenos la pregunta porque no te escuchamos. No, yo no. Ni yo te estoy escuchando ahora, no sé qué pasó. Tal vez cuando conectaste los audífonos se desconfiguró algo. Pero en lo que Lili nos manda una pregunta, yo te diría, Barbarella, oye, ¿pero te dicen Barbarella en Cuba o te dicen Barbarella con doble L? ¿Cómo pronuncian la doble L? Ya vi que te dicen luego Barbie, que te dicen Barbs, o ¿cómo te dicen? Ha sido complicado lo de mi nombre porque, por ejemplo, en los registros académicos, o sea, en las escuelas, cuando pasaban la lista, aquí pasan la lista de las escuelas, no sé como sea en México, siempre venía con un problema el nombre, o era Barbarilla, o era Barbarella, o era Barbella, pero siempre había un problema con el nombre. Pero sí, me dicen Barbarella, mucha gente no entiende mi nombre, y entonces tengo que abreviarse las versiones como Bárbara, o Babi, o Barbie, o como me quieran decir.
Sí, sí, fíjate, no quiero que esto parezca una ofensa, ni mucho menos nosotros cuando recibimos el cuento, yo por un momento creí que era un seudónimo, ¿no? Y además como el cuento habla de personajes que se llaman igual, pues dije, seguramente es un seudónimo, ¿no? Porque difícilmente como autor lo primero que muestras es un cuento donde tú pretendidamente seas uno de los protagonistas o algo así. Entonces me pareció muy peculiar y además, vamos, el cuento daba todas las señales para decir que probablemente la autora tenía otro nombre, pero ahora que nos los explicas, pues por supuesto que debe ser difícil. Además que quizás sea una película que no conozcan tantos de tus paisanos, tantos, no sea tan conocida en tu región. Lili, ¿nos mandaste pregunta? Así mismo. A ver, pregunta de Lili. ¿Por qué no la leemos? Pregunta de Lili. ¿Qué libros recomiendas a los lectores y no lectores? Yo voy a agregar autores cubanos. ¿Qué autores cubanos nos recomiendas? A ver. Bueno, yo creo que un autor cubano por el que habría que comenzar es Alejo Carpentier, que nos regaló a América, a Cuba y a América, esa cosa que ha dado en llamarse lo real maravilloso y que algunos identifican con el realismo mágico, y que es un autor muy importante del boom latinoamericano. Es como uno de los autores icónicos que siempre recomendaría. Y otro de mis autores favoritos es Virgilio Piñera, porque escribe cuentos, o escribía cuentos, y novelas y teatro, y introdujo casi que en el mundo lo que se conoce como el absurdo, ¿no? Y de hecho él decía que él no escribía nada absurdo, que él escribía acerca de su propia realidad, que como la realidad cubana era absurda, entonces sus historias salían así, ¿no? Esos son dos de mis autores cubanos fetiches que recomiendo, y por supuesto todos estos jóvenes que tenemos en la antología que les he recomendado hasta acá. Tenemos aquí una discusión en nuestro chat, pero vamos a eh, ir a otra pregunta. Lili, me estabas escribiendo otra pregunta. Y ahora autores contemporáneos tuyos, Barbarella, de tu misma generación, que estén igual contigo, saliendo, digo, por ejemplo, yo reconozco a autores también, yo leí muchísimo a Lezama Lima, José Lezama Lima, también cubano. Sí, Lezama Lima es uno de los clásicos que también hay que leer de los cubanos. Si vamos a las nuevas generaciones, hay nombres como Jos, José Miguel Sánchez Gómez Jos, Eric Mota, Alberto Guerra Naranjo, Raúl Aguilar, y de los más jóvenes están estos escritores que están naciendo en la generación Ariete, como Nelson Pérez, como Pedro, son jóvenes que están escribiendo ahora mismo y que va a haber que seguir en unos años, si las publicaciones lo permiten, ¿no? Oh, pues habría que decirle que las puertas del colectivo están abiertas si ellos consideran la plataforma lo suficientemente acorde para sus textos. Yo te pediría que ahí nos ayudaras a llegar o nos ayudaras a tener más lectores y no lectores. Ya llegando al tramo final, Lili, ¿alguna otra pregunta que quieras hacerle a Barbarella, o ya pasamos a la despedida puntual de esta charla que se nos hace muy corta? Ya me manda otra pregunta de Liana Pacheco, ya a manera de epílogo. Barbarella, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás metida? Ya te dije, las puertas del colectivo están abiertas. Si quisieras publicar con nosotros o integrarte de forma activa a las publicaciones que tenemos, pero al margen de esa invitación, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Cuáles son tus nuevas conquistas por lograr?
Bueno, nada, seguir escribiendo, básicamente, seguirme probando, no solamente en concursos y en publicaciones, sino probándome, como te explicaba, que me gusta ponerme a prueba y ponerme nuevos retos como escritora, seguir jugando un poco con eso. Y próximamente también este año debe salir un libro de cuentos en Pinar del Río, de un premio que gané que se llama Premio La Gaveta, de la Asociación Hermanos Ahí justamente, y ese libro se llama La Búsqueda Tabú, así que ya les estaré mandando fotos al colectivo Los Cuenteros para que lo puedan ver. Por supuesto, nosotros encantados de seguir recibiendo noticias y si se puede, fragmentos o textos tuyos. Es una puerta que has dejado abierta para los lectores y no lectores. Comenzamos a despedirnos de nuestros espectadores y también de nuestros lectores y no lectores. Lili, por alguna extraña razón no te escuchamos demasiado bien. Supongo que tú sí nos escuchas. Haz tu dedito si nos escuchas. Bueno, sí, sí nos escucha Lili. Pues comenzamos con esta despedida de nuestra autora de la semana, Bárbara de Acevedo, recordándoles que pueden seguir nuestras historias y nuestros textos en el periódico Noticias todos los lunes y los martes. Un cuento del colectivo Cuenteros. En Medium pueden leer nuestros textos de manera virtual, seguir nuestras publicaciones y entrevistas tanto en Facebook como en Twitter, que tenemos todas las semanas. No se pierdan este nuevo abanico de autores que estamos ofreciendo a partir de la convocatoria que lanzó el colectivo hace ya casi un mes. Barbarella, algo que quieras decirnos para despedirte de esta audiencia mexicana que tienes bajo tus pies. Bueno, en primer lugar, reiterar las gracias al colectivo Los Cuenteros, gracias a Lili, gracias a ti por este espacio, por poder compartir con ustedes. Feliz de haber compartido mi cuento en México una vez más y un abrazo enorme a todos desde acá. Un abrazo, Barbarella, que sea este el primer encuentro de varios que podamos tener y que si la suerte y las decisiones correctas nos acompañan, poder tenerte en cuerpo presente el próximo año en el evento que podamos organizar entre los autores escogidos con esta convocatoria. Sería un placer poder tener a una autora de tu categoría por estas tierras, mostrando su cultura, mostrando su literatura y sobre todo leyendo a los lectores y no lectores. Muchas gracias, Lili, gracias por acompañarnos. Los fierros no nos permitieron escucharte demasiado, sin embargo muchas gracias por participar en esta triple plática, en este trío de entrevista con nuestra autora de la semana, Bárbara de Acevedo. Muchas gracias, lectores y no lectores. Nos vemos el siguiente miércoles o jueves, no sabemos cuándo caiga la entrevista. Hasta luego a todos. Todavía no cuelguen ustedes. Estoy finalizando el video.